Buenos días a todos, compañeros. Doctora Mendares, mi nombre es Henry Romero. El día de hoy voy a hablarles sobre espacio peritoneal, pero primero siempre me gusta abrir las presentaciones con una imagen. Y esta es una imagen de la ciudad de Rotterdam en Holanda. Solo es una bella ciudad que fue destruida por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que se reconstruyó a partir de ese momento. Ok, bueno, como ya les había comentado, hoy vamos a hablar de espacio peritoneal. Es un tema bastante corto para lo normal, entonces vamos a hablarlo lo más pronto para terminarlo. Bueno, primero tenemos que hablar que en el abdomen es una cavidad y como toda cavidad en el cuerpo está recubierta por ciertas estructuras. En este caso, en el abdomen, la cavidad se llama una cavidad peritoneal o cavidad abdominal. Y el nombre de peritoneal está dado principalmente porque está rodeada en la parte interna por un peritoneo. Y el peritoneo se define como una capa de tejido, en este caso epitelial, que es plano y de una capa nada más. Entonces, esta capa de epitelio está rodeando la parte que es anterior de la pared abdominal, en la parte posterior de la pared abdominal, y también rodea la parte anterior de la porción posterior de la pared abdominal. Es por ello que cuando estamos hablando de retroperitoneo, vamos a decir que hay ciertas cosas que están antes del peritoneo, o sea, preperitoneales o antes del peritoneo, y retroperitoneales o después del peritoneo. El día viernes el compañero Jorge ya nos ha mencionado en qué consisten las patologías y cómo deberíamos evaluar esta porción de la cavidad abdominal, por lo cual en este caso solo nos vamos a enfocar en las estructuras que existen dentro de la cavidad peritoneal. Y como ven en este diagrama, ya podemos irnos evidenciando que van a haber estructuras que van a estar dentro del peritoneo y otras que van a estar fuera del peritoneo. Por eso van a haber ciertas estructuras a las cuales vamos a llamar intraperitoneales y a otras extraperitoneales. Bueno, este diagrama que les presento acá es un diagrama anatómico con un corte axial a nivel de abdomen, en el cual nos muestra que en verde la capa de peritoneo, pero como estamos diciendo que rodea diferentes estructuras, también va a tener diferentes nombres de acuerdo a las estructuras que rodea. Si rodea la pared, a ese peritoneo le vamos a llamar peritoneo parietal. Y si rodea vísceras, vamos a llamarle a ese peritoneo visceral. Es por ello que tenemos el peritoneo parietal rodeando la pared, en la porción posterior de la pared abdominal, y el peritoneo visceral que rodea, en este caso, toda la circunferencia de los órganos, en este caso, intraperitoneales, y solo una cara de los órganos retroperitoneales. En esta imagen podemos ver que está rodeando casi toda la silueta del intestino delgado, y no así de las otras estructuras que están extraperitoneales. Por ejemplo, rodea solo la cara anterior del colon ascendente y descendente. Entonces, por eso va a ser importante saber qué estructuras están dentro y cuáles están fuera de la cavidad peritoneal. Pero, sin embargo, debemos hablar que la cavidad peritoneal, como todo en el cuerpo, tiene diferentes porciones, diferentes componentes. Es por ello que van a haber ciertas áreas especializadas del peritoneo que van a formar ligamentos, que van a unir órganos dentro de la cavidad peritoneal. Esos ligamentos, por ejemplo, a nivel del hígado, vamos a tener varios, como los ligamentos coronarios, y también los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, el ligamento falciforme, el ligamento redondo. También vamos a tener ligamento gastroesplénico y esplenorenal, y también podemos mencionar el ligamento frénico-cólico del lado izquierdo, que va a ser importante para ciertas patologías. Y también áreas especializadas del abdomen, en el abdomen, el peritoneo forma los omentos, y existe también el omento menor y el omento mayor. En este caso podemos ver en esta imagen tomada del libro de Gray de anatomía, eh, lo que es el omento mayor desciende desde la eh, curvatura mayor del estómago hacia la cavidad peritoneal, y va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque usualmente contiene grasa y vasculatura, y también esto está comunicando hacia la cavidad menor que está detrás del estómago a través del hiato de Winslow, que ya se lo voy a mostrar, en donde podemos ver acá, en esta otra imagen del libro de Gray, el omento menor, que está constituido por ligamento duodeno, hepatoduodenal y gastroduodenal, los cuales están formando el omento menor, y detrás de ellos está la cavidad menor del peritoneo o la cavidad peritoneal menor. Bueno,
También es importante mencionar que en este diagrama que tenemos algunos órganos intraperitoneales, como la vesícula, el hígado, el estómago, pero este diagrama se los muestro porque tengo a mencionarles que existen 3 mesenterios de acuerdo a las estructuras que están uniendo. Por ello tenemos el mesenterio del intestino delgado que va desde el duodeno hasta el ilion terminal, el cual es el número 1. Después tenemos el mesenterio número 2, que es el mesocolon transverso, el cual une al colon transverso hacia la cavidad peritoneal posterior. Y por último tenemos el mesocolon sigmoideo, que une el sigmoides a la cavidad peritoneal posterior. Entonces, con eso podemos decir que van a existir ciertas áreas que no van a tener un mesenterio y otras que sí. En este diagrama axial anatómico tenemos algunas de las estructuras que ya les había mencionado. Bueno, el hígado, y alrededor de él vamos a tener ciertos espacios que los vamos a mencionar con mayor detalle posteriormente. Primero, el hígado con su espacio subdiafragmático, también el espacio subhepático y hepatorrenal del lado derecho. El hiato de Winslow, que lo estaba mencionando, que es el lugar a través del cual se comunica la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal o cavidad omental, que es esta bolsa omental, que está posterior al estómago. También tenemos el espacio subdiafragmático del lado izquierdo, el que llega hasta la porción posterior del vaso. Aquí tenemos también el ligamento gastroesplénico o esplenogástrico y el ligamento vaso esplénico renal del lado izquierdo. Bueno, también tenemos este diagrama que es importante mencionarlo porque a través de esto vamos a entender cómo están dispuestos los mesenterios en la cavidad abdominal. Bueno, este es un corte sagital un diagrama de un corte sagital en donde podemos ver las diferentes estructuras y cómo están la cavidad mental, la bolsa mental detrás del estómago y cómo llega hasta el aumento mayor y cómo está dispuesto el mesocolon transverso y el mesenterio. Cómo esas estructuras son importantes para la vascularidad y vitalidad de estos órganos. Entonces tenemos en esta imagen ampliada cómo están dispuestos los mesenterios de acuerdo a las estructuras. Primero, en la parte superior, el aumento mayor. Después, caudalmente tenemos el mesocolon transverso que va a unir al colon transverso. Y por último, caudalmente tenemos el mesenterio que une el intestino delgado hacia la cavidad posterior. Usualmente estas estructuras son difíciles de visualizar o no se visualizan en un estudio de ecografía abdominal normal, pero cuando tenemos presencia de líquido intraabdominal podemos identificar las hojas del mesenterio por medio de la ecografía. Es por ello que en este diagrama ampliado en esta imagen por ecografía abdominal que tiene presencia de ascitis por el líquido anecogénico que podemos observar alrededor de las estructuras, vemos primero las asas intestinales y cómo el mesenterio está uniéndolo hacia la pared abdominal posterior. Usualmente no se van a poder evaluar, ¿verdad? Pero la presencia de líquido ascítico permite que se puedan evaluar adecuadamente y podemos ver acá que tienen una disposición normal, que viene desde la pared posterior hacia la parte posterior de las asas intestinales, que es por ello a través de ellos que llega la vascularización y los vasos linfáticos, nervios y otras estructuras a las asas intestinales. Bueno, se me había olvidado mencionarles que el mesocolon transverso es importante para la división de la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque es a partir de él que se divide la cavidad abdominal en un compartimento supramesocólico y compartimento inframesocólico. A través de ellos, entonces podemos ver que la parte supramesocólica o el compartimento supramesocólico va a tener mayor cantidad de espacios, como el espacio subfrénico del lado derecho, el espacio subhepático o hepatorrenal del lado derecho, el espacio subfrénico del lado izquierdo y también el saco menor detrás del cuerpo del estómago, la región peripática, es importante mencionar que el ligamento falciforme que está diagramado acá como una línea azul diagonal, divide o limita que el líquido en la cavidad abdominal no se transfiera del lado derecho, del subdiafragmático derecho al subdiafragmático izquierdo. Entonces, con ello vamos a ver que ciertas patologías o ciertas alteraciones en la cavidad abdominal van a tener esa limitante y va a permitir que tenga una distribución característica. Luego, en la porción inframesocólica tenemos las correderas paracólicas derecha, corredera paracólica izquierda y los espacios intestinales derecho e izquierdo. Y por último, todo eso va a estar comunicado
hacia el espacio de la cavidad pélvica, que va a tener el saco de Douglas en las mujeres y el espacio retrovesical en los hombres. Había mencionado que existen órganos intraperitoneales, entonces esta diapositiva solo hace una enumeración de esos órganos, que son una gran cantidad, y todos esos órganos es importante mencionarlos porque ciertas patologías que afectan a esos órganos pueden causar patologías dentro de la cavidad, ya sea por rupturas o por alteraciones postquirúrgicas o por alteraciones intrínsecas de los órganos. Entonces tenemos el estómago, hígado, vesícula biliar, la primera porción del duodeno, que es la única que está intraperitoneal, y después el yeyuno, ilion, ciego, el apéndice, que es importante mencionarla porque muchas de las alteraciones del apéndice van a tener directamente afectando la cavidad peritoneal. Como ya mencionó el compañero Carlos el día de ayer, la cola de páncreas es el único segmento que se encuentra intraperitoneal, entonces a través de ello pueden dar alteraciones de la cavidad peritoneal. El vaso, colon transverso, colon sigmoide, y en las mujeres el útero y las trompas uterinas, que pueden relacionarse como diagnósticos diferenciales para ciertas patologías. Este espacio, que está rodeado por el peritoneo, puede afectarse por diferentes patologías. Estas pueden ser de etiología infecciosa, ya sea bacterianas, virales o fúngicas, o también por solo procesos inflamatorios como una pancreatitis o una diverticulitis, o también por efectos de un trauma, ya sea directo, por trauma contuso o por un trauma abierto. Entonces, es importante mencionar que no solo esas infecciones, inflamaciones o traumas pueden afectarlo, sino también neoplasias. Y esas neoplasias a veces son de difícil diagnóstico, o ya sean si son primarios o metastásicos. Y es importante mencionarles que la mayoría de las lesiones neoplásicas que se dan en el espacio peritoneal no provienen del peritoneo, sino que provienen de órganos en la cavidad peritoneal. Entonces, todos esos órganos que pueden tener patologías, y esas patologías pueden diseminarse a la cavidad peritoneal, ya sea por debajo del peritoneo o a través del peritoneo, ya sea por vía hematógena, por vía linfática o por vía como en los tumores de ovario, que desprenden diferentes células a partir de su superficie y pueden hacer una diseminación peritoneal como tal. La primera patología que es tan común, que a veces la damos por sentado en pacientes con problemas de cardiopatías congestivas o pacientes con patologías de insuficiencia renal crónica o con cirrosis, es la citis. Es una patología que tiene la más frecuente a nivel peritoneal, pero también tiene múltiples etiologías. No solo puede ser una citis anecoica o anecogénica, que no tiene ninguna característica, además de la gran cantidad de líquido en el abdomen, sino que también puede tener ecos que pueden hacer que esto nos vaya orientando hacia un diagnóstico diferencial, no darlo todo como lo más común que vemos. Entonces, las diferentes etiologías permiten que se forme esta cantidad de líquido en el abdomen. Lo normal es tener hasta 75, 50 ml, 50 a 75 ml, dependiendo, especialmente en las mujeres cuando tienen su ovulación, es lo más frecuente, pero no tanto cuando se acumula demasiado líquido, puede originar líquido libre en cavidad abdominal o la citis como tal. Y entonces, puede ser ultrasudado. ¿Por qué? Porque estos son los mecanismos que alteran la ley de Starling a nivel de los capilares. Entonces, eso permite que la disminución de la presión coloidosmótica o el aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares hace que se filtre el líquido del plasma hacia la cavidad, o un exudado, ya sea por inflamación, que permite que se liberen proteínas y también células inflamatorias a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, eso hace la diferencia de un trasudado a un exudado. La mejor forma de caracterizar la citis es por la ecografía, ya sea, por ejemplo, en una rayos X del abdomen no vamos a tener las características, ni siquiera vamos a ver cómo es el líquido, o una tomografía solo vamos a ver la densidad, y porque los ecos pequeños no se van a lograr diferenciar, entonces por eso es de vital importancia la ecografía. La distribución de la cavidad abdominal, ya sea por sus espacios y por la forma en que está compuesta, permite que el líquido fluya de una forma característica. Es por ello que hay ciertas zonas de declive en el que permiten que se acumule mayor cantidad de líquido normalmente. Es por ello que el fondo del saco, ya sea posterior
en los hombres y el saco de Douglas en las mujeres es uno de los lugares de mayor frecuencia donde podemos encontrar líquido, pero también el espacio de Morrison, ya que al estar en un decúbito dorsal el paciente permite que el líquido fluya desde la cavidad pélvica directamente por la corredera parecólica derecha hacia el espacio subhepático derecho y el espacio hepato-renal del lado derecho, entonces es el espacio de Morrison. Entonces, como les había dicho, tienen diferentes o múltiples etiologías la ascitis, pero no viene al caso mencionarlas todas, pero este es un cuadro que para si lo tienen chance, pues, revisarlo posteriormente. Entonces, lo que les había mencionado, cómo fluye el líquido en una cavidad abdominal, entonces está primero el espacio intestinal del lado derecho, al rebalsar esa porción puede fluir hacia el espacio intestinal del lado izquierdo, que es más grande, y cuando estamos en una posición de pie, todo líquido se va a ir a la cavidad pélvica, hacia del lado derecho, el lado izquierdo del recto. Pero en el lado izquierdo, al estar en un decúbito dorsal, el líquido puede ascender solo hasta donde está el ligamento frenicocólico del lado izquierdo, y entonces eso no permite que se vaya al espacio esplenorenal del lado izquierdo, pero sí permite que a partir de la corredera paracólica derecha se vaya hacia el espacio subfrénico derecho, subhepático derecho y hacia la bolsa omental. Entonces, así como va a distribuirse el líquido libremente en los espacios. Entonces, de acuerdo a cómo esté el paciente, así vamos a encontrar mayor acumulación, si está de pie, está sentado, está en decúbito dorsal, que es la forma más común de hacer la exploración por ecografía. Tenemos estas dos imágenes de ecografía abdominal. Primero, tenemos a nivel del hipocondrio derecho un hígado que se encuentra aumentado disminuido de tamaño y heterogéneo, con aumento de la ecogenicidad, pero lo más importante acá no es el hígado, porque tiene una cirrosis de base el paciente, sino que estamos caracterizando el líquido, que como les había mencionado, es un líquido anecogénico, sin ¿por qué? Porque en este caso la cirrosis está permitiendo que se aumente la presión hidrostática a nivel del sistema portal y permite que se libere el líquido del plasma hacia la cavidad abdominal. En esta otra de este mismo paciente cirrótico tenemos a nivel de la cavidad pélvica una imagen eh, sagital, perdón, que se encuentra siempre la misma cantidad de líquido y como hemos mencionado es donde más podemos encontrarlo, especialmente en cavidad pélvica. También, este otro paciente que tiene el mismo cuadro en la cirrosis, tenemos una ecografía con imágenes a nivel del hipocondrio izquierdo, estamos enfocados en el vaso. Vemos el líquido libre, que es anecogénico, sin ecos, pero también el vaso aumentado de tamaño. Entonces, también van asociadas otras características de este cuadro como tal. Y esta es otra imagen a nivel del hipocondrio derecho de este otro paciente, en el cual se ve líquido. Y como dato que les puedo mencionar en este caso, según Gore, es que cuando vemos el líquido abdominal y vemos la pared de la vesícula que está engrosada, eso nos puede decir que es un dato de benignidad de ese líquido abdominal. Pero si está normal la pared, hay que sospechar que puede ser un proceso neoplásico. Bueno, habiendo hablado generalidades de la citis, también pueden existir ascitis con características diferentes, que esté con ecos o que esté con septos. Es por ello que se le llama ascitis particulada. Esta ascitis está originada ya sea por procesos infecciosos que produzcan pus a nivel de la cavidad o por procesos que me produzcan derrame de sangre en la cavidad por traumas, o entonces eso va a ser un hemoperitoneo, o por células neoplásicas. Es importante tener en cuenta eso porque muchos tumores pueden generar ascitis, además de las estructuras neoplásicas como tipo masa a nivel de ello. Pero cuando tenemos la citis con ecos o conceptos, eso nos debe orientar a hacer una evaluación más exhaustiva. ¿Por qué? Porque no por cualquier causa va a tener esos ecos o esos conceptos ese paciente. Entonces tenemos que darle una respuesta para buscar la etiología. En este caso, en una imagen de ecografía de un paciente a nivel de la fosa ilíaca derecha, en el cual se ve que existe líquido abdominal, pero ese líquido está con abundantes material ecogénico, abundantes ecos, y vemos también que están señaladas las asas intestinales. En este paciente se demostró posteriormente que él tenía un CA, que permite que haya falta de producción de proteínas
y eso genera que se haya alteración de la presión coloidosmótica y permite que se filtre el líquido hacia la cavidad abdominal. Entonces vimos en ese niño que tenía abundante líquido ascítico, pero que también tenía ecos en el líquido, y vemos en la parte posterior la columna vertebral y el mesenterio de ese bebé. Esa es otra imagen del mismo paciente, solo para tener en cuenta que también pueden ser por múltiples etiologías la ascitis particular. Ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de otro tipo de ascitis, en este caso una ascitis por hemoperitoneo, que en este caso no se le llamará ascitis, sino que va a ser un líquido con partículas o con ecos, entonces esto va a ser sangre en la cabeza. Puede ser por múltiples etiologías. Cuando tenemos pacientes ginecológicas hay que buscar explicaciones, por ejemplo, un embarazo ectópico roto o por lesiones a nivel de ovario que se hayan por un quiste complejo. También puede ser por causas traumáticas, por contusiones esclénicas, hepáticas o por contusiones a nivel de otro órgano que causen sangrado a nivel de la cavidad. También pueden ser por causas vasculares, por una ruptura de un vaso o por alteraciones de la coagulación, ya sea un paciente que está tomando medicamentos para la anticoagulación, entonces permite que con facilidad sangren. Puede ser un líquido anecogénico si es inicialmente, pero cuando hacemos una ecografía para hemoperitoneo, usualmente va a tener ecos ese líquido. Importante hacer una buena historia clínica y la ecografía detallada de estos pacientes. En este caso tenemos una imagen por ecografía transvaginal a nivel del fondo de saco de Douglas de esta paciente que tenía un embarazo ectópico roto, y vemos que tiene bastante líquido a nivel, fondo del saco, a nivel del fondo del saco, pero que está con abundantes ecos, y eso se asoció a que la paciente tenía un embarazo ectópico roto. También voy a mencionarles brevemente lo que es la ascitis quilosa. La ascitis quilosa que ocurre cuando existe una disrupción del sistema linfático a nivel abdominal y que usualmente puede ser por lesiones a nivel epigastrio que hacen que la estructura de la cisterna del quilo se rompa. Es importante mencionar que cuando hablamos de ascitis quilosa vamos a encontrar abundante cantidad de triglicéridos en este líquido. Es por ello que va a tener un aspecto heterogéneo, con ecos este líquido. Puede ser por diversas causas traumáticas o por alteraciones, ya sea tumorales, especialmente por linfomas a nivel de la cisterna de Kilo. Y en la ecografía se va a ver como un nivel líquido-líquido cuando se realice el examen. Lo más importante es decir que tiene la gran cantidad de triglicéridos porque a nivel de la linfa es como se absorben y se transportan los lípidos desde del tracto gastrointestinal hacia el sistema digestivo. Es por ello que tiene la gran cantidad de triglicéridos. Bueno, cambiando un poquito de tema, voy a hablarles brevemente de los quistes de inclusión peritoneal. Los quistes de inclusión peritoneal son principalmente diagnosticados en las mujeres. ¿Por qué? Porque usualmente los ovarios producen una cierta cantidad de líquido que es reabsorbida por la cavidad peritoneal, pero cuando se altera la anatomía normal del ovario por cirugías o por otros tipos de estudios, ya sea invasivos por una alteración a nivel de los ovarios, se generan fibrosis alrededor de ellos y el líquido que normalmente producen no se reabsorbe la peritoneal, entonces se empieza a acumular. Esa acumulación de líquido engloba al ovario y lo deja con morfología normal porque el ovario no está alterado. Y como están rodeando el ovario, a veces se pueden malinterpretar como lesiones de ovario, o sea, ya sea como un tumor o un cisto adenoma del ovario, pero no, lo más característico es en el centro de esa lesión. Entonces podemos ver en esta ecografía de esta paciente femenina que tuvo una quiste ovario derecho, la paciente empezó a desarrollar dolor, entonces por eso se le hizo la ecografía, en donde se encontró que se evidenciaba el ovario derecho normal y que alrededor de él había abundante líquido que estaba circunscrito a él, entonces por eso se le dio el diagnóstico de un quiste de inclusión peritoneal. Bueno, cambiándoles un poco el tema, voy a hablarles ahora de peritonitis, ya de alteraciones más difusas de la cavidad peritoneal, no solo de afectaciones como la acumulación de líquido. Entonces, la peritonitis es una inflamación difusa, ya sea por causa infecciosa o no infecciosa, y pueden ser infecciosas ya sea por bacterias, por hongos o por virus.
Cuando no es infecciosa puede ser por una peritonitis química, ya sea por bilis, por el mismo líquido, por la misma sangre que puede causar alteraciones. Entonces, la peritonitis puede ser causada por diferentes etiologías, por necrosis intestinal, por una apendicitis perforada, por diverticulitis perforada, ultraduodenal perforada, enfermedad inflamatoria intestinal o por fugas postquirúrgicas que pueden ser muy comunes dependiendo del lugar, pero lo más frecuente que podemos encontrar son la apendicitis perforada, diverticulitis perforada y una ultraduodenal perforada. Entonces hay que tenerlo en mente cuando tenemos pacientes con bastante dolor abdominal y con resistencia abdominal. Entonces, primero, la peritonitis bacteriana puede ser de múltiples etiologías. En este caso, cuando se rompe un apéndice o un divertículo y te genera una diverticulitis perforada, pueden tener una gran cantidad, perdón, de agentes etiológicos. En este caso pueden ser bacterias anaeróbicas o agentes que se encuentran a nivel dentro del apéndice y del intestino grueso. Es por ello que pueden ser anaerobios también. Nosotros hacemos un estudio de ecografía, lo que vamos a encontrar es que pueden existir ascitis con ecos o puedes también estar localizada en un solo lugar, ya dependiendo si se hizo una detección adecuada. Puede ser que esté solo localizada en el fondo de saco posterior, en la pelvis o en otras áreas. Puede también tener tabiques y restos. Cuando tienen ya producción de gas por bacterias anaerobias, también puede encontrarse un artefacto de sombra sucia posterior. Usualmente las peritonitis bacterianas lo que genera es un engrosamiento difuso del peritoneo por la inflamación de este. También, como el mesenterio es parte del peritoneo, se alteran y se ven engrosados. Usualmente lo que vamos a ver es si no hay mucho líquido a nivel abdominal, puede generar también líquido heterogéneo, interasas, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en estas dos imágenes por ecografía, primero tenemos que existe líquido abdominal que está con ecos en su parte inferior. Estas son imágenes de ecografía transvaginal transversas en el cual primero solo vemos el líquido con el aumento de la ecogenicidad interna, entonces asociada. Las peritonitis pueden darse en pacientes con inmunosupresión. Bueno, la peritonitis bacteriana espontánea, lo que les estaba comentando es que presenta mayor frecuencia en pacientes con alteración de la concentración de albúmina a nivel de líquido, menor de 1 gramo por decilitro, entonces eso permite la proliferación de bacterias en el líquido y genera una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, esos pacientes pueden tener fiebre y alteración del estado general, entonces presentan los datos de una peritonitis como tal. Es por ello que pueden presentar tanto datos de ecos a nivel del líquido que se encuentra y también formación de septos. En este paciente que se le diagnosticó una peritonitis bacteriana espontánea, tenía a nivel del espacio subdiafragmático del lado derecho, presentaba líquido con ecos y septos en ese espacio, además de esta ecografía a nivel de la cavidad abdominal inferior, que se encontraban septos que están delimitados por las cabezas de flechas y la cantidad de ecos que presentaba en el interior. Este paciente fue diagnosticado, como le mencionaba, con peritonitis bacteriana aséptica o espontánea. También pueden existir procesos abdominales locales, y esos procesos abdominales locales pueden ser por procesos inflamatorios e infecciosos. Principalmente, y lo que vamos a ver en mayor preponderancia, van a ser por procesos de apendicitis aguda que alteran o dan procesos, alteraciones o cambios ecográficos que van asociados a una apendicitis aguda, también por la presencia de una diverticulitis, pancreatitis o por una colestitis aguda complicada, también por una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todos esos van a poder formar procesos peritoneales locales. Entonces, tenemos principalmente que pueden existir lo que se llama un flemón o un plastrón. Entonces, estas van a ser porque el mismo aumento mayor rodea la región de inflamación y permite que existe una región hipoecogénica rodeada de grasa con alteraciones de la ecogenicidad que van asociadas a los cambios inflamatorios. Y cuando se le coloca el Doppler color, se pueden presentar un aumento del flujo vascular a nivel de esas estructuras. Entonces tenemos estas
paciente con un proceso inflamatorio localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, en el cual se le ve una porción central hipoecogénica con aumento de la vascularidad en la porción periférica, y es esto como la característica de un flemón. Más en este caso, esta otra ecografía a nivel de la fosa ilíaca derecha de este paciente, que ya presentaba más de una semana de dolor abdominal, al hacerle la ecografía lo que podemos ver es una imagen con un centro hipoecogénico y con alteraciones ecogénicas en la grasa adyacente. Entonces eso se asoció con un plastrón apendicular. Como estos tipos de lesiones que que les mencioné anteriormente, como un flemón y plastrón, son colecciones, se le puede definir de otra forma también. Entonces, estas colecciones se pueden presentar de forma variada y usualmente van a ir asociadas a los procesos patológicos de base. Pueden ser citis aguda, o por una apendicitis, o por procesos inflamatorios intestinales. Entonces, estas colecciones pueden presentarse a cualquier edad. Significa que también pueden ser niños afectados. Los pacientes pueden venir ya al hospital con una colección y ser diagnosticados, o ser diagnosticados posteriormente de un ingreso hospitalario por una cirugía. Entonces, estos pacientes pueden ser diagnosticados con colecciones postoperatorias también. Pueden ser complicadas o no complicadas, significa que puede ser una alteración local o difusa del peritoneo. Como les mencionaba, pueden ser adquiridas en la comunidad o pueden ser darse posteriormente a una cirugía. Entonces, las localizaciones pueden ser en una localización visceral, significa que están adyacentes o en la proximidad de la estructura visceral que las originó. Entonces, pueden ser por una colestitis aguda, van a estar a nivel del hipocondrio derecho, pero si es por una apendicitis, más a nivel de la fosa ilíaca derecha o a nivel del hueco pélvico. También pueden asociarse a que cuando se remueve un órgano, pueden darse acumulaciones o colecciones a nivel de ese órgano, o también cuando a nivel de los espacios intraabdominales o recesos intraabdominales normales del abdomen. Entonces, como ya dijimos, lo más frecuentes son el hueco pélvico y el espacio de Morrison. Entonces, estas estructuras también se les puede llamar abscesos y se pueden ver de forma ovalada o redondeada con paredes irregulares. Usualmente van a tener un contenido de restos y tabiques y con focos ecogénicos, y estos son importantes mencionarlos porque van a encontrarse ya sea de forma abundante o interior a la colección. Entonces tenemos estas dos imágenes de pacientes que fueron diagnosticados con abscesos intraabdominales. Primero, este paciente que tenía una imagen de una morfología no tan definida, pero que tenía bordes irregulares con abundantes ecos internos y septos. Entonces se le diagnosticó un absceso abdominal. En la imagen por ecografía del lado derecho podemos ver también una imagen irregular con interior, con ecos y con septos. Entonces esa es una imagen característica de un absceso intraabdominal. Cambiándoles un poco el chip, también existe la peritonitis ciclostante primaria o encapsulante. Entonces, en este proceso patológico, al principio en la historia no fue tan claro. Entonces, hasta 1907 se le empezó a decir un nombre como tal, porque no lo tenía. Y en 1942 ya se le asoció a que existía un proceso de fibroplasia a nivel de la cavidad abdominal, pero no fue hasta 1980 en que se le dio una asociación etiológica como tal. Entonces se demostró que los pacientes que estaban teniendo procesos de diálisis peritoneal también se podían desarrollar un proceso de fibrosis a nivel de la cavidad. Es por ello que empezaron a surgir casos de alteraciones abdominales en esos pacientes de forma más clara, ¿verdad? Porque al principio no se les daba una asociación etiológica. Entonces, se define como una reacción de fibroplasia peritoneal. Y como el peritoneo visceral rodea el intestino delgado, que es un órgano intraabdominal, entonces también afecta la serosa que está adyacente del intestino. Por ello, puede generar datos de acortamiento y angulación intestinal, por lo cual secundariamente puede dar obstrucción subaguda. Es por ello que estos pacientes no se presentan por un cuadro normal de fiebre o por resistencia abdominal, sino que se presentan por trastornos de la motilidad
por dolor crónico generalizado, porque no le dan una etiología como tal, y estos pacientes se pueden asociar de una distensión abdominal y náuseas y vómitos. Entonces, como les mencioné, pueden generar alteraciones de la motilidad, y este paciente en el cual les tengo una radiografía de abdomen AP, tiene ya de forma natural una derivación ventriculoperitoneal. Entonces, lo que pueden ver ahí es la radiolucidez, radiopacidad, perdón, de la derivación, del catéter de derivación. Pero lo más importante acá no es el catéter, sino que el paciente tiene las asas intestinales desplazadas hacia el lado izquierdo y las tiene como organizadas con pequeños niveles hidroaéreos, se supone. Pero también en estos pacientes la peritonitis puede dar engrosamiento de la pared abdominal con edema y signo de la huella de dedo. Cuando estos pacientes son sometidos a un proceso de estudio para un tránsito intestinal, lo que se puede demostrar es que existe un aumento marcado del tiempo que tarda el contraste en alcanzar la válvula iliocecal, o se distiende el intestino delgado. Entonces, estos pacientes tienen la motilidad bastante alterada y usualmente tienen alteraciones de la nutrición por ello, porque no pueden hacer un tránsito intestinal normal. Entonces, también pueden presentar signos de engrosamiento de la pared intestinal y colecciones líquidas loculadas. Y esta es una ecografía transabdominal de un paciente que se le identificó una colección con septos y ecos a nivel de la fosa ilíaca izquierda, en el cual fue diagnosticado posteriormente con una peritonitis clorizante secundaria a lo que es un proceso de diálisis peritoneal. Creo que ya les he hablado suficiente de los procesos de peritonitis. Ahora brevemente vamos a hablar de tumores peritoneales, que usualmente son más metastásicos que primarios, entonces hay que tenerlo en mente eso. Entonces, los tumores primarios, de forma más importante, vamos a hablar de mesotelioma maligno y brevemente del linfoma y del carcinoma papilar seroso peritoneal primario. Entonces, el linfoma no es tan frecuente, pero cuando se encuentra de forma primaria en el peritoneo, puede dar lesiones hipoecogénicas que no invaden, sino más desplazan las estructuras, y es por ello que en esta ecografía abdominal de este paciente se evidenció esta masa hipoecogénica de bordes irregulares que desplazaba las asas intestinales. Es por ello que se señalan las flechas, pero que no es tan común. Entonces casi no se tiene en mente primero diagnosticar un linfoma primario a nivel de la cavidad peritoneal, sino más bien otros procesos metastásicos. También voy a hablarles del, como les mencioné, el carcinoma seroso papilar primario de peritoneo. Entonces, este es más asociado al carcinoma seroso papilar del ovario, y es por ello que se debe hacer un diagnóstico diferencial de él, en el cual tiene formaciones bien características de líquido rodeadas, divididas por septos, y que tiende a acumularse en áreas, por decirlo así, por ejemplo, en este caso, en el espacio subhepático sufrénico del lado derecho a nivel de la principalmente. 30-45% de los casos de mesotelioma se presentan acá, a este nivel del abdomen. Puede presentarse de forma aislada en un 10-20% o combinado con una asociación de afectación de la pleura. Es raro, pero sí puede ser bastante frecuente en pacientes hombres que tienen una media edad de 55 a 65 años, pero lo más importante de mencionarles es que estos pacientes tienen un antecedente de exposición al asbesto, y esta exposición usualmente son hasta 25 y 30 años antes del diagnóstico, o sea que fue de larga data la exposición. Entonces, el mesotelioma se caracteriza por presentar nódulos peritoneales o cuerpos de samoma, nódulos peritoneales hipoecogénicos, que algunos de ellos pueden generar calcificaciones de tipo cuerpos de samoma y pueden generar en la ecografía la sombra acústica posterior por la calcificación, pero no es lo común, sino que lo más común es ver nódulos peritoneales o engrosamiento del peritoneo. Entonces, pueden tener síntomas progresivos de dolor y distensión abdominal. Y el problema es que estos síntomas son tan inespecíficos que viene siendo tardío. Y cuando se les diagnostica, el paciente tiene una sobrevida muy mala. De 6 a 12 meses después del diagnóstico, la mayoría muere. Entonces, por eso es un pronóstico bastante desfavorable. Hay 3 formas de presentación del mesotelioma. Puede ser seca, húmeda o mixta. La seca usualmente se refiere a que presentan más una formación de masa grande con escasa formación de ascitis.
Es por ello que la forma de presentación normal de esta presentación es el dolor, no tanto así la distensión abdominal, pero cuando tenemos una forma húmeda o de presentación, lo que genera son pequeños nódulos hipocogénicos con abundante ascitis, entonces por eso se le llama húmeda, y como el paciente lo primero que detecta es la distensión por la ascitis, entonces es la forma de presentación. O una forma mixta cuando tienen una masa grande con abundante ascitis, entonces por eso también es una presentación mixta de dolor con distensión abdominal. Entonces, como ya les venía mencionando, la forma de presentación puede ser por un engrosamiento nodular o irregular del peritoneo con un patrón estriado. Usualmente esta mesotelioma se distribuye o se disemina en forma de sábana, o sea que por extensión directa. Pueden tener ascitis moderada o escasa, como les he mencionado, pues, dependiendo de la forma de presentación, y algunos se pueden clasificar y formar los cuerpos de Samoma, como había mencionado. Pueden infiltrar órganos de forma extraña y rara, pueden infiltrarlo porque no es tan común que los infiltre el hígado y el colon. Entonces, en una ecografía lo que vamos a ver son nódulos hipoecogénicos que están a nivel, en este caso, de la pared abdominal, en neoparietal, y lo vemos bien delimitados a ese nivel. Pero también pueden afectar el epiplón, y al afectar el epiplón pueden dar una disminución de la ecogenicidad. Por ejemplo, el epiplón usualmente tiene grasa, y en este caso lo que vemos es un signo de la tarta de epiplón, en el cual la ecogenicidad del epiplón está disminuida y está engrosado. Entonces, por eso estamos hablando de una tarta de epiplón. En este otro caso, paciente que se le hizo el diagnóstico de un mesotelioma del abdomen, lo que vemos es una masa nodular grande, de bordes irregulares, heterogénea, con escasa vascularidad, pero que tenía una ocupación de casi toda la cavidad abdominal. Se le hizo una tomografía y se demostró que tenía afectación de la casi todo por completo de la cavidad abdominal, y se le hizo biopsia y se le diagnosticó un mesotelioma bastante grande. Entonces, como les mencioné, el pronóstico es bastante malo. Se suelen asociar a que existe una asociación de tórax con un mesotelioma de tórax en un 65%. Entonces, si a este paciente se le hace una rayos X de tórax o una tomografía de tórax, vamos a encontrar datos de mesotelioma también a nivel del tórax o placas engrosadas en la pleura. Puede haber engrosamiento y calcificaciones pleurales irregulares, y usualmente son bilaterales y simétricas. Eso es bastante común. Cuando tenemos un paciente que ya tiene una enfermedad difusa, obstrucción parcial, el pronóstico va a ser aún más sombrío de lo que ya era inicialmente. Y por último, voy a hablarles de carcinomatosis peritoneal, que es lo más común en cuanto a tumores de la cavidad peritoneal. Entonces, usualmente se presentan por tumores abdominopélvicos. Significa que pueden ser por tumores, ya sea del abdomen, como sea gástrico, de hígado, de vesícula biliar, o por problemas pélvicos. En el caso de las mujeres es más común que sea por un CA de ovario. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por eso le menciono acá que el CA de ovario en mujeres es el más frecuente, y el CA de estómago y páncreas y colon en ambos sexos son los referentes en cuanto a mayor representación. Como había mencionado, hay ciertos recesos que favorecen el acúmulo de líquido, ¿verdad? Entonces, esos recesos son los que más se afectan por la alteración metastásicas. Entonces, son el fondo de saco de Douglas, el receso paracólico derecho, el epiplón mayor, y también el espacio de Morrison. Usualmente se presentan como nódulos hipoecogénicos diferenciados o como masas irregulares. Pueden dar un engrosamiento hipoecogénico del peritoneo, o pueden presentar ascitis o calcificación samomatosa. Entonces, en este paciente que tiene una ecografía transvaginal, le encontraron pequeñas formaciones nodulares hipoecogénicas a nivel del peritoneo parietal y a nivel del peritoneo visceral, que están señaladas por las flechas, acompañado de abundantes ecos en el líquido que se le encontró. Entonces, a este paciente se le diagnosticó un CA de ovario posteriormente, para que los tengamos en cuenta cuando estamos haciendo una ecografía por metástasis o por un CA primario. Entonces, la carcinomatosis puede generarnos en el epiplón, la tarta de epiplón, como tiene pocos ecos, pero que en la porción media del abdomen, a nivel del mesogastro, se le encontró esta formación que flotaba, y esto es el epiplón.
Y lo que podemos ver es que tiene alteración de la ecogenicidad normal, o sea, está más hipocogénico de lo que debería estar y está engrosado. Entonces es un signo de la tarta de Piplón que se ve más evidente porque está flotando a nivel de la cavidad por el líquido. Otros pacientes pueden presentar, como lo hemos mencionado, nódulos hipocogénicos que están bien circunscritos y en este caso está a nivel del peritoneo visceral posterior al segmento 7 del hígado. En este otro paciente, que se le hizo una ecografía abdominal a nivel del cuadrante superior derecho, se le evidenció un nódulo hipoecogénico que estaba circunscrito a la periferia del hígado y se le estaba haciendo un estudio por metástasis, entonces se encontró esa lesión acompañado de líquido ascítico. Estos órganos son raros que afecten el ligamento falciforme, pero el CA de ovario se ha demostrado que es el que más lo presenta, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ya como último dato, les voy a mencionar de forma breve el nemoperitoneo, que es un aire libre a nivel de la cavidad abdominal. Usualmente lo que se diagnostica más por rayos X, pero también se puede diagnosticar por ecografía, como un refuerzo de la línea peritoneal parietal. Entonces va a haber una línea bastante ecogénica a nivel del peritoneo parietal con el signo de la sombra acústica posterior sucia. También pueden presentarse burbujas de gas cuando existe líquido acompañante a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, en una rayos X de tórax a este paciente que se le diagnosticó posteriormente una úlcera de duodeno perforada, se le evidenciaba que tenía aire libre en cavidad peritoneal que elevaba las cúpulas diafragmáticas y eso se diagnosticó como neumoperitoneo. También en la ecografía, para hacerlo más fácil el diagnóstico, se puede poner al paciente en decúbito lateral izquierdo para que el paciente esté con el cuadrante superior derecho hacia arriba y permitir que el aire se vaya hacia esa porción. Entonces, permitir el diagnóstico más fácil de un nemoperitoneo bien escaso, como eso que les había mencionado, como un refuerzo de la línea peritoneal posterior con la sombra sucia posterior. Sí, terminando ello, les dejo aquí una de las principales bibliografías que tomé para la presentación y les agradezco mucho por su atención. Disculpen los problemas técnicos. Henry, muchas gracias por la presentación, estuvo bastante buena, bastante completa, principalmente para los R1 que vienen comenzando con el mundo de la ecografía. Es sumamente importante reconocer los espacios peritoneales y sus principales patologías, ya que día a día y en las guardias vemos una gran cantidad de pacientes que llegan con procesos neoplásicos que ya tienen esta ascitis hasta grados de carcinomatosis, y también vemos una gran cantidad de pacientes que llegan con insuficiencia renal crónica principalmente, que desarrollan esta ascitis. Muchas veces nos piden, bueno, en realidad no, en el hospital escuela no, ¿verdad? Porque hay radiólogo intervencionista, pero en algunas ocasiones han pedido colaboración los servicios para la identificación de los espacios peritoneales donde se puede realizar una peritoneal. Entonces es sumamente importante tomar en cuenta eso. Y otra cosa también que usted lo mencionó, el hecho de identificar si el líquido ascítico está libre de ecos o si posee ecos, ya que eso permite identificar algunas causas, por ejemplo, que haya sangre o que se trate de un líquido que da más para carcinomatosis. También tomar en cuenta lo último que usted dijo, que es la identificación de los nódulos peritoneales, que muchas veces pueden quedar desapercibidos si no exploramos con adecuado detalle el peritoneo. Y pues más nada, solo tratar siempre de recordar esos espacios peritoneales y tratar de plasmar en el informe las cavidades que están más afectadas. Y obviamente que cuando hacemos una estimación de los volúmenes, no es un volumen completamente perfecto, ya que son áreas irregulares, pero únicamente sirve para una estimación de cómo está el paciente. Pues no, solo eso quería aportar. No sé si alguien más quiere aportar algo.
Gracias, doctor Lorenzo. Y pues si no hay nadie más, entonces terminamos aquí la presentación y ahí nos seguimos escuchando mañana.